Bien, entonces de ese modo vamos a iniciar repasando un poco algunos límites notables antes de entrar en lo que es la parte de indeterminaciones como tal. Bien, ¿qué es un límite notable? Son límites inmediatos. Cuando veamos la parte de derivadas, se van a dar cuenta que pues, nosotros podemos utilizar ciertos métodos tabulares para encontrar la solución de un ejercicio. Es decir, entonces, que estos límites notables nos permiten a nosotros es simplificar el procedimiento de resolución de algunos ejercicios. ¿En qué sentido? Que si, por ejemplo, este primer límite notable que tenemos aquí nos dice, si yo tengo el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x, esa expresión no tengo que resolver más nada, sino directamente digo que es 1. Ojo con la nomenclatura del límite. No necesariamente aquí siempre debe ir x, pero lo que sí siempre debe coincidir, ¿ok? Es la variable de estudio. Si aquí dice t, por ejemplo, y aquí es seno de t sobre t, del mismo modo, puedo decir que eso es 1, ¿ok? Si aquí hay cualquier letra, por ejemplo z, y aquí es el seno de z sobre z, eso también es igual a 1, ¿ok? Y lo importante aquí también es que pues ese valor de la variable siempre tienda a 0, ¿ok? Entonces, si se cumplen esos requisitos, pues nosotros podemos afirmar que es un límite notable y que su valor es 1, ¿ok? Segundo límite notable, es un límite que nos dice que cuando x tiende a 0, pero ahora tengo la expresión 1 menos el coseno de x sobre x, eso es igual a 0, ¿bien? El tercer límite notable me dice límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x. Toda esa expresión está elevada a la x, entonces eso es igual a e. Este límite notable lo vamos a utilizar más adelante el día de hoy cuando veamos la indeterminación 1 al infinito. Cuando nosotros resolvemos esa indeterminación 1 al infinito, necesitamos apegarnos a este límite notable para su resolución. Entonces, en este límite notable, fíjense que necesito siempre el 1, es una constante, siempre tiene que aparecer el 1, siempre debe haber un signo positivo, del mismo modo aquí siempre tiene que aparecer un 1, y lo que debe coincidir es el denominador o la función del denominador con el exponente. X que está en el denominador, X que está en el exponente. Si eso se cumple y x tiende a infinito, entonces ese valor es e, el número e, ¿ok? Repito, aquí cualquier función, yo puedo tener aquí x cuadrado, y si aquí también es x cuadrado, eso es igual a e. Entonces, siempre y cuando la función del denominador sea la misma función del exponente, ese es un límite notable y decimos que su valor es el número e. ¿Ok? Cuarto límite notable, el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a la kx, ¿ok? Kx, recordemos K, cualquier constante, cualquier número, menos 1 sobre X, entonces eso es igual a K, ¿ok? Es decir, al valor que tiene la constante en el exponente de E. Eso es a lo que se refiere este límite notable número 4. Límite notable número 5. Límite de X cuando tiende a 0 de A, ¿ok? Es decir, cualquier valor también, cualquier número, elevado a otro número multiplicado por X, menos 1 sobre X, eso es igual acá, por el logaritmo neperiano de A. ¿Bien? Por ejemplo, yo pudiese tener aquí 3 elevado a la 2x. 3 elevado a la 2x menos 1 sobre x. Entonces eso sería igual a ¿quién? A 2, que es el valor que tengo aquí, logaritmo neperiano de 3. A eso es a lo que hace referencia este límite notable número 5. El límite notable número 6 me habla es del límite, cuando x tiende a 0, de un logaritmo neperiano de 1 más x sobre x, entonces eso es igual a la unidad. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a los límites notables? Es decir, esto es como un formulario. Bien, obviamente cuando vayan a presentar la evaluación, pues esto lo van a tener a su disposición y se utiliza. Si estuviésemos igual trabajando presencial, yo se los dejaría sacar en una ficha para que se puedan apoyar en la resolución de los ejercicios. ¿Okay? Entonces, bueno, si no hay preguntas, continúo. Vamos entonces a abordar las indeterminaciones. Hoy vamos a ver todos los tipos de indeterminaciones
con los que vamos a trabajar. No necesariamente son todos los tipos de indeterminaciones que existen, pero son los más comunes y los que ustedes van a necesitar para avanzar en lo que es matemática 2. ¿Ok? Entonces, bueno, la primera indeterminación es la indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿Esto qué significa? Cuando nosotros evaluamos el límite, que es el primer paso para resolver cualquier ejercicio de límite, ya sea aplicando propiedades o métodos directos, y su resultado inicial nos da 0 sobre 0, nosotros tenemos que afirmar que es una indeterminación. ¿Ok? Entonces eso se indica entre comillas. Ustedes van a colocar entre comillas indeterminación o su abreviatura, que es IND. ¿Ok? IND. Más adelante en la resolución de ejercicios vamos a ver cómo es el proceso. Pero para darles esa introducción. ¿Ok? Y pues esta forma de 0 sobre 0 tiene varios casos. Es decir, tiene varias formas de resolver el ejercicio. ¿Ok? La primera forma o el primer caso pues es cuando se puede resolver por una factorización y cancelación. Otros pueden decir que simplificación. Estaríamos hablando de los mismos términos. Lo que sí es importante es que yo debo factorizar para simplificar, o que debo factorizar para hacer una cancelación de términos, y de esa manera eliminar los factores que están generando la indeterminación, 0 sobre 0, volver a evaluar, y entonces encontrar el verdadero valor. ¿Okay? Veamos el ejemplo. Aquí un ejemplo nos dice el límite cuando x tiende a menos 1, de x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Voy a cambiar la diapositiva y vamos a tratar de resolver. ¿Okay? Bien. Entonces, vamos a copiar el enunciado, nos dice el límite. Cuando x tiende, vamos a ir observando por acá, a menos 1. ¿Okay? Entonces tiende a menos 1 de la expresión la expresión nos dice x cuadrado menos 1, el numerador, y en el denominador es x más 1. Bien, entonces ahí tenemos la expresión del límite, ¿okay? Generalizada. Entonces, bien, ¿qué me van a decir? Encuentre el valor del límite. Ese es el ejercicio. En la evaluación a ustedes no les van a indicar generalmente qué indeterminación es y qué tipo de ejercicio es. ¿Okay? En tal caso, los límites laterales, porque nos van a decir, resuelva el límite lateral, ¿okay? O resuelva los límites laterales. Y también el de las propiedades, pues que es obligarlos a ustedes a que apliquen la resolución del ejercicio por propiedades. Pero de ahí en adelante las indeterminaciones no nos van a decir qué tipo de indeterminación es. Nosotros tenemos que hacer esa deducción. La deducción se obtiene, pues entonces, evaluando el límite, que es el primer paso. Es decir, donde aparece la x, pues nosotros vamos a colocar el valor de x. ¿Okay? Entonces, en este caso, como tiende a ser menos 1, pues quedaría menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Y en el denominador, menos 1 más 1. ¿Okay? Si seguimos resolviendo, entonces vamos a encontrar menos 1 al cuadrado nos va a dar 1 positivo, ¿verdad? Base negativa, exponente par, el resultado es positivo y 1 por 1 es 1. Entonces tengo 1 menos 1 y en el denominador menos 1 más 1. Es decir, que al resolver esas operaciones aritméticas, pues vamos a llegar a 0 sobre 0, ¿verdad? Menos 1 más 1 es 0 y menos 1 más 1 también es 0. Bien. Entonces estamos en una indeterminación 0 sobre 0. Entre comillas, debemos indicar que esto es una indeterminación. ¿Okay? Ese es el primer paso para resolver cualquier límite. Indiferentemente si estamos en 0 sobre 0 o si estamos infinito sobre infinito, 0 por infinito, bueno, cualquier indeterminación tenemos que evaluar. Y esa es la forma de justificar analíticamente qué tipo de indeterminación estamos encontrando. Bien, si no colocan esta palabra IND, van a perder puntuación en la resolución de los ejercicios, porque no me están indicando qué es. ¿Ok? Y me dejarían en afirmación que la igualdad se cumple y que 0 es igual, que 0 sobre 0 pues es una igualdad. En este caso no podemos dejarlo así, entonces hay que indicar siempre que es una indeterminación. Ahora bien,
¿Cómo lo vamos a resolver? Entonces, la pregunta es, las funciones que tienen límite, ¿verdad? Tanto en el numerador en este caso como en el denominador, ¿tienen algún radical? Es decir, ¿tienen alguna raíz? Entonces nos damos cuenta que aquí no hay raíz. Como no hay raíces, debemos optar por el primer método, que es factorización. ¿Ok? Entonces nos preguntamos, ¿el numerador lo puedo factorizar? Entonces, sí lo puedo hacer porque es una función cuadrática. Entonces yo voy por aquí factorizando el numerador. Si empiezo a factorizar el numerador, me voy a dar cuenta que me va a quedar una expresión del mismo modo. O sea, vamos a colocar aquí, por ejemplo, más centrado. Aquí, se corre, lo cambiamos. Entonces quedaría x al cuadrado menos 1. ¿Bien? Y tengo que factorizar esta expresión. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes, de los conocimientos previos que vieron en lógica matemática y en bachillerato, me dice cómo factorizarían esta expresión? Es una expresión muy sencilla. ¿Cómo la factorizarían? ¿Quién me indica? Nadie. Y porque les dé un punto en la evaluación. Okay. Entonces tienen que, porque alguien escribió por el chat, pero está la respuesta, pero no nos dice cómo se hace la factorización. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que determinar aquí? Fíjense, es una expresión de la forma x cuadrado menos 1. Eso es lo que tenemos allí. Nosotros vamos a buscar, ¿ok?, a qué expresión se parece tanto de los productos notables como de las factorizaciones inmediatas. En este caso, esta expresión tiene una forma, ¿okay?, similar a cuadrado menos b cuadrado. Ok, tiene esa expresión similar porque la primera letra, que es x, está elevada al cuadrado, y la segunda letra también yo la puedo escribir artificialmente al cuadrado, porque es 1, y yo puedo escribir 1 al cuadrado. Básicamente 1 al cuadrado va a seguir siendo 1. No se altera la expresión y estoy transformándola de la forma a cuadrado menos b cuadrado. Pero, ¿verdad?, por procedimiento aritmético, yo sé que la expresión a cuadrado menos b cuadrado es lo mismo que escribir a más b por a menos b. ¿Okay? Si yo tengo a cuadrado menos b cuadrado, eso yo lo puedo escribir como a más b por a menos b. O al contrario, si yo tuviese la expresión a más b por a menos b, yo eso lo puedo escribir como a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, entonces, que en este caso quedaría efectivamente como el compañero en el chat, x más 1 por x menos 1. ¿Bien? Ahora, en el denominador, yo tengo la expresión ya x más 1. Pregunto, ¿puedo factorizar el denominador? Entonces, como es una expresión, primero, que está simplificada, porque es una expresión algebraica que tiene exponente 1, entonces ya allí nosotros no podemos seguir factorizando. Es decir, que el denominador no lo vamos a factorizar, solamente deberíamos escribir factorizando el numerador, y hasta allí, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos luego? Luego vamos a sustituir las factorizaciones realizadas, ¿ok?, en la expresión original, para ver qué proceso podemos cancelar o podemos simplificar. Entonces, volvemos a escribir por acá la expresión del límite. Es decir, límite cuando x va a tender a ser menos 1 de esta misma expresión. Pero ahora nosotros en el numerador no vamos a colocar x cuadrado menos 1, sino vamos a escribir la factorización de esa expresión. Es decir, vamos a colocar x más 1 por x menos 1. ¿Bien? Y en el denominador, pues sí, como no pudimos factorizar, escribimos el factor x más 1. ¿Qué podemos entonces simplificar de allí? Fíjense que yo tengo este x más 1, ¿ok?
Yo lo puedo simplificar con este x más 1. O puedo aplicar ese proceso de cancelar términos semejantes. Ojo con algo, solo puedo cancelar términos semejantes cuando en el numerador se están multiplicando las expresiones, ¿ok? Si aquí en el medio de estas dos expresiones existiera otro signo como más, ¿bien? Estoy colocando allí, no puedo simplificar, ¿ok? No puedo cancelar esta expresión con el denominador, no se puede. Solo lo puedo realizar cuando estamos aplicando operaciones de multiplicación en el numerador o en tal caso una división neta, ¿ok? Es decir, un solo factor en el numerador que es similar o simplificable que la expresión que está en el denominador. Entonces, en este caso, bueno, sí puedo hacer esa simplificación y me doy cuenta que el límite básicamente se convierte en el límite cuando x tiende a ser menos 1, pero de una sola expresión que es x menos 1. Entonces, de esa manera, al volver a sustituir, pues me va a quedar menos 1, que no es otra cosa que menos 2. Fíjense entonces que ya hemos eliminado la indeterminación y yo puedo escribir símbolo matemático, ¿verdad? Mucho más algebraico. Por lo tanto, el límite existe y su valor se aproxima a menos 2. Y entonces ahí tendríamos ya la resolución del primer ejercicio. ¿Bien? Un ejercicio bastante sencillo para que entiendan el procedimiento. Bien, hacemos la evaluación, determinamos que es 0 sobre 0. Observo si tiene alguna raíz, no hay ninguna raíz en la función, por lo tanto, entonces tenemos que factorizar. Buscar algún proceso de factorización para simplificar. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Y por aquí hay un ejercicio que ustedes ya también lo tienen propuesto, ¿bien? Que nos dice, si f de x es x cuadrado más 1, entonces vamos a encontrar el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos la función sobre h. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, esto es f de x, esto es f de x. Yo voy a colocar aquí en el límite f de x más h, es decir, donde está la x, voy a colocar x más h. Y voy a empezar a resolver. Después a eso le voy a restar la función, lo divido entre la h y veo a qué llego cuando h tiende a 0. Puede ser que nos dé una indeterminación 0 sobre 0 que vamos a tener que factorizar para encontrar su verdadero valor. Bien, por eso se lo dejo allí como un ejercicio propuesto. Y aquí hay una nota de un límite especial adicional que pudiesen necesitar, ¿ok? A lo mejor no para la resolución de este ejercicio, pero sí para el recorrido de algunos ejercicios propuestos o de la evaluación propiamente. ¿Okay? Entonces, este límite especial nos dice que el límite cuando x tiende a 0, de 1 más x elevado a la 1 sobre x, o lo mismo que la raíz, ¿okay? La expresión de la raíz de x, de 1 más x, pues eso también es igual a e. ¿Okay? Bien, ahora veamos el siguiente caso. Ya cuando nosotros no podemos factorizar, podemos recurrir a las expresiones que tienen raíces o radicales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos límites 0 sobre 0 con funciones radicales, pues tenemos que aplicar es la racionalización. El proceso de tratar de eliminar el radical, ya sea en el numerador o en el denominador. Es por eso que hablamos de racionalización del numerador o hablaríamos de racionalización del denominador. Generalmente a ustedes los acostumbran, ¿verdad? En bachillerato a racionalizar solo el denominador. Pero en la realidad, cuando ya llegamos acá a la universidad, la racionalización yo la puedo aplicar también para el numerador. ¿Ok? Todo eso depende del ejercicio propiamente. Bien, algo que también quiero acotarles, antes de hacer este otro ejemplo, es que en los casos de factorización puedo utilizar también el método de Ruffini, que es aquel que generalmente se aplica cuando el exponente o el grado del polinomio es 3 o más de 3. Entonces allí yo puedo aplicar ese método de Ruffini. ¿Bien? Es decir, repito, ustedes pueden utilizar cualquier método de factorización que les permita encontrar la anulación o cancelación de términos para encontrar la respuesta. ¿Bien? Entonces vamos ahora con un ejercicio de radical.
tenemos el límite cuando x tiende, vamos a ver uno de estos ejercicios, cuando x tiende a 0. En el numerador encontramos x cuadrado y en el denominador encontramos raíz cuadrada de x más 4 menos. Bien, entonces tenemos ese límite. El límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado sobre la raíz cuadrada de x más 4 menos 2. Bien, entonces el primer paso es la sustitución. Entonces, vamos a evaluar ese límite cuando x tiende a 0. Entonces, nos quedaría en el numerador 0 al cuadrado, nos va a dar 0. En el denominador 0 más 4, nos va a dar 4. La raíz cuadrada de 4, eso es positivo, menos el 2 que está como constante, nos va a permitir a nosotros llegar a concluir que eso también es 0 sobre 0. Y veíamos que este 0 sobre 0 pues, es una indeterminación. ¿Bien? Hasta allí vamos bien. Pero ahora fíjense que acá no es tan sencillo aplicar un proceso de factorización. Pues porque ya tenemos raíces. En este caso, tenemos una raíz en el denominador. Pero fíjense que hay otros ejercicios, son los mismos propuestos, que ustedes van a tener radicales en el numerador y en el denominador. Entonces, realmente ya, al menos con tener un radical, ya sea en el numerador o en el denominador, se sugiere, por lo general, pues aplicar un proceso de racionalización. ¿Bien? ¿En qué consiste la racionalización? La racionalización es un procedimiento aritmético, ¿verdad?, que algunos consideran un artificio matemático, que nos va a permitir eliminar el radical, y que consiste en multiplicar y dividir por su conjugado. ¿Qué es el conjugado? Es la misma expresión, pero alternando o cambiando el signo del medio, solamente el signo del medio de la expresión que tiene el radical. Es decir, que en este caso, si yo quisiera determinar primero cuál es el conjugado que voy a utilizar para esta racionalización, por aquí. Ajá. Entonces, ¿cuál es el conjugado? Yo agarraría la expresión del denominador, que es la que tiene el radical. Entonces yo diría, bueno, la expresión que quiero racionalizar en el radical es raíz de x más 4 menos 2. ¿Cuál es el conjugado de esta expresión? Escribo la misma expresión, pero en vez de ser negativo, ahora va a ser positivo. Este es el conjugado. ¿Okay? Esta expresión que tenemos acá. Entonces déjenme eliminar esta parte para que solo quede el conjugado. Entonces esta expresión es el conjugado del denominador. ¿Bien? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aplicar ese proceso de racionalización, multiplicar toda esta expresión y dividir toda esta expresión por el conjugado que ya lo tenemos acá. Entonces, pudiésemos tomar esta expresión, para copiarla, ¿verdad? Acá, y diríamos entonces ese mismo límite, pero yo voy a multiplicar y a dividir por su conjugado, que ya lo tendremos acá. Bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Fíjense que al yo multiplicar y dividir por su conjugado, pues aparece un proceso de multiplicación de fracciones. Aquí hay una multiplicación de fracciones. Y para nosotros multiplicar esas fracciones, pues debemos simplemente aplicar un método lineal. Debemos multiplicar el numerador con el numerador y debemos multiplicar el denominador con el denominador. Yo recomiendo, por lo general, ir dejando expresadas cada una de las operaciones, es decir, no resolver a la ligera ciertas propiedades distributivas, a lo mejor asociativas, que puedan aparecer en los ejercicios, porque eso a la final no nos va a traer una solución mucho más visible. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que yo recomiendo. Sin embargo, si ustedes lo hacen por el camino largo, no tengo ningún problema. Lo importante es que el resultado esté correcto, que la metodología matemática tenga coherencia. ¿Okay? Entonces, si yo multiplico x al cuadrado por todo este numerador, pues la expresión quedaría x al cuadrado que multiplica a toda esta expresión, pero entre paréntesis, porque tenemos dos términos. Tengo la raíz y también tengo el número. Bien, entonces lo debo dejar expresado. Ahora, en el denominador, entonces fíjense lo que les expliqué en el ejercicio anterior.
Aquí vamos a tratar de devolver ese proceso de factorización. Veíamos que si a más b por a menos b era igual a cuadrado menos b cuadrado. Y eso es lo que vamos a encontrar en el denominador. Fíjense que la raíz es exactamente la misma raíz, la constante es la misma constante, pero lo que cambia son los signos. Entonces yo puedo afirmar que estoy en el proceso de a más b por a menos b. Lo que conllevaría a decir que eso es igual a al cuadrado, ¿okay?, menos b cuadrado. Entonces x más 4, en expresión quedaría este que es al cuadrado menos el 2 también elevado al cuadrado. ¿Bien? Y seguiríamos resolviendo. El numerador quedará exactamente igual por ahora. ¿Bien? Pero ya en el denominador podemos empezar a resolver. Este cuadrado, ¿sí?, que tenemos acá, se va a simplificar con el índice de la raíz. Nos dicen eliminar, pero realmente lo que hay es un proceso de simplificación. Porque si yo divido 2 entre 2, que es el índice de la raíz, eso da 1. Lo que significa que me va a quedar x más 4. La raíz se cancela en ese procedimiento. Menos 2 elevado al cuadrado, eso es 4 también. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Seguimos resolviendo. Fíjense que allí, al yo tener en el denominador 4 positivo menos 4, eso da 0. O sea que estos términos se van a cancelar y solo me va a quedar la x. Pero fíjense también que entonces ya esta x cuadrado que tengo en el numerador multiplicando a toda esta expresión, la puedo simplificar con la x del denominador. A eso me refería con los procesos. Si ustedes se hubiesen adelantado a aplicar aquí una propiedad distributiva, no pudiese o no observaría muy directamente que la puedo simplificar con el denominador. Y tendría que volver a hacer una factorización del factor común de x cuadrado y obtener el resultado. ¿Bien? Entonces, por eso sugiero que no nos apresuremos a resolver ciertas propiedades en este tipo de ejercicios porque nos puede traer complicaciones, haríamos trabajo de más. Entonces aquí sí puedo simplificar, puedo, ¿verdad?, aplicar esa propiedad de la potenciación de un cociente. Entonces voy a simplificar el x cuadrado con el x de tal forma que solamente me va a quedar x en el numerador que multiplica a la raíz de x más 4 más 2. ¿Bien? Y ya entonces en todo este límite yo puedo volver a evaluar para ver qué voy a obtener. Pero básicamente, pues me doy cuenta, si x vale 0, porque x tiende a 0, y 0 por cualquier expresión que tengo aquí, eso terminará siendo 0. Es decir, que ya logré eliminar la indeterminación y lo puedo escribir entonces de este modo. Por lo tanto, el límite existe y su valor se aproxima a 0. Bien. Y hemos eliminado entonces de esta manera pues esa indeterminación. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, fíjense, voy a cerrar nuevamente la reunión porque ya transcurrieron los 40 minutos. La abro nuevamente para continuar, así como hicimos la clase anterior. ¿Okay? Lo único que deben hacer es ingresar nuevamente en el link.